Gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya. Poderosa presencia de Dios. Amén. Yo le invito a que pueda tomar su asiento para que nos podamos introducir en la palabra. Esto que nos transmitía recién nuestro pastor, la importancia de prestar atención a Cristo por medio de las Escrituras. Dice la Biblia, dice las Escrituras, que es la palabra profética más segura. Los tiempos en los que vivimos y todo lo que está sucediendo fue profetizado, fue hablado hace tanto tiempo. Cuando uno va a las Escrituras y lo ve y lo conoce a Cristo, aquel quien te amó, aquel quien te redimió, aquel quien te transformó. Cuando vos vas a las Escrituras y sabes todo lo que justamente Él te dio. Por eso yo creo que Sagradas Escrituras, ¿no? Cuando vos compras una casa, ¿qué te dan? Una escritura. Bueno, estas son las Sagradas Escrituras para que vos sepas todo lo que Cristo ya te concedió y estableció para tu vida. ¿Cuántos me pueden decir amén? Cristo ya lo estableció para tu vida. Yo quiero que usted pueda inclinar su rostro. Vamos a hacer una breve oración. Introducirnos ya derecho en el mensaje. Que cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en esta hora, con nuestro corazón abierto, con nuestro corazón predispuesto, en esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos revele a Cristo, nos revele tu palabra. Revélanos, amado Dios, más y más a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como venimos hablando, venimos experimentando acerca de la potencia de Cristo, de la potencia de su gloria. Que no, el pastor muy bien lo ilustra, lo explica por medio de la electricidad, de lo corriente. No es lo mismo estar trabajando con una batería, con una pila. No es lo mismo estar trabajando con la electricidad en casa. No es lo mismo estar trabajando en un lugar donde hay trifásica. No es lo mismo porque la potencia va cambiando. Ahora, en las Escrituras encontramos que Cristo es la mayor potencia de su gloria, porque Él es la imagen, el esplendor de ese Dios invisible. Él es el creador de los cielos y la tierra. No hay una mayor potencia para crear de lo que no existía, crear algo nuevo. No hay una mayor potencia que su palabra, no hay una mayor potencia que Cristo. Pero llegó un momento en donde esta potencia de su gloria se manifestó aquí en la tierra. En donde dejó el trono de gloria, se arrojó, dice la palabra, que traspasó los cielos, se arrojó y revolucionó absolutamente todo aquí en la tierra. No solamente a nivel histórico, si lo vemos a nivel histórico, cómo revolucionó, que marcó la historia en un antes de Cristo y después de Cristo. Revolucionó todo lo que había debajo de la tierra, de lo que había en la tierra y lo que había en los cielos. Porque Él vino a redimir, vino a reconciliar absolutamente todo. Venció y revolucionó las leyes naturales, resucitando muertos, venciendo a la misma muerte Él mismo. Absolutamente Cristo revolucionó todo. Y como leíamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, y lo venimos viendo durante toda esta semana, ese asombroso Cristo afecta todo nuestro diario vivir. Es por eso que dice la palabra, lo leo rapidito, pero dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y escuche, presta atención, para que andéis como es digno del Señor,
para que caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cuántos quieren agradar en todo al Señor? ¿Cuántos quieren agradar en todo al Señor? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe viene porque Cristo es quien inició, el autor y consumador de nuestra fe. Y es por eso que lo podemos agradar en todo, llevando fruto en toda buena obra. Dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo les dice que esas buenas obras fueron preparadas de antemano por nuestro Señor para nosotros. Tenemos que tener fe que Cristo ya preparó esas buenas obras. Y creciendo en el conocimiento de Dios, conocerlo a Él, mirarlo a Él, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, un ánimo extendido, para toda paciencia y buen ánimo en toda situación. Incluso ayer cuando hablaba con los jóvenes les decía, tener buen ánimo, vamos a un momento de prueba grande, vamos a suponer, ¿no? Tener buen ánimo cuando cerraste la puerta del auto, te quedó la llave adentro y no tenés con qué abrir y no tenés duplicado. Y estabas apurado con un compromiso. Hay que mantener el buen ánimo en una situación así, más allá de algo gracioso, pero en todo momento, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el perdón de pecados, el perdón de pecados lo hemos recibido por medio de Cristo, el perdón de pecados, el perdón de pecados. Tú has recibido el perdón de tus pecados por medio de Cristo, por medio de aquel que te redimió, aleluya. Es decir, acá cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas, le está diciendo, miren, este Cristo, este conocimiento de Dios va a afectar todo su diario vivir, va a afectar todo lo que ustedes hagan. No va a ser solamente algo que van a experimentar de vez en cuando, sino que va a transformar tu forma de pensar, va a transformar tu forma de vivir, va a transformar las obras que vos realizás. ¿Por qué? Porque esa gloria nada lo detiene. E incluso esta gloria, esta potencia, este asombroso Cristo, el Hijo de Dios viviente, cuando Él entra en nuestro corazón y Él empieza a transformar, también empieza a transformar todo lo que suceda a nuestro alrededor. Él transforma todo lo que sucede a nuestro alrededor. Recordaba mientras leía este pasaje y preparábamos acerca de cómo es que Él transforma todo. Y lo he contado en distintas ocasiones, no sé si con ustedes, pero sí lo hablo mucho con los jóvenes, con los adolescentes. El día que yo me convertí, el día en que yo dedicaba ese tiempo en mi habitación, tenía mi tiempo de oración, mi tiempo de leer la palabra. Y como saben, soy medio jetón, ¿no? Y encima una voz finita, una voz media chillona. Y yo siempre oré de la misma manera, ¿no? Podían estar comiendo, podían estar haciendo lo que fuera alrededor y era orar a los gritos. Yo me posicionaba, ¿no? Y yo estaba hablando con mi Cristo, con mi Señor, pasando tiempo con Él. Pero esta gloria transforma tanto, permea tanto y afecta a todo, que mi familia todavía no se había reconciliado con el Señor, mi papá todavía no se había reconciliado con el Señor. Él tenía sus luchas, él tenía sus vicios, él todavía tenía sus cosas, pero el único lugar de la casa en donde él podía ingresar a un lugar para orar, para experimentar la presencia de Dios, él entraba a la habitación, él entraba a mi pieza a escondidas cuando yo no estaba. Y era el único lugar donde él se podía conectar con Dios. ¿Por qué? Porque la potencia de su gloria, todo si esa persona había hecho pactos, si había estado atada a vicios, a lo que fuera, cuando hay una persona que tiene y que porta la presencia de Dios, es permeable y transforma absolutamente todo. Pero yo quiero llevarlos a lo que sucedió cuando esta persona maravillosa,
el Hijo de Dios, el Todopoderoso, la imagen misma del Creador, pisó acá la tierra y vino acá a la tierra. Yo quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 4, desde el verso 16. Quiero que lo podamos leer juntos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué les resplandeció? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y los llamó. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Y sanando algunas, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero mire, volvamos al inicio del pasaje. Dice que había un pueblo asentado en tinieblas, en un lugar de oscuridad, en un lugar de sombra y de muerte. No solamente en un lugar donde había muerte, sino que estaba la sombra de la muerte ahí que lo perseguía. Muchas veces cuando hablo con mi suegro y un hombre de Dios de tanta experiencia, y cuando escucho los testimonios, la experiencia, y él me dice: nosotros veíamos la sombra de la muerte acechándonos, veíamos la sombra, íbamos a orar a un lugar y veíamos la sombra de muerte, lugares tan oscuros. Y muchas veces esas tinieblas tan pesadas, que por más que esté toda la iluminación, que venga JP Integral y te haga toda la iluminación, hay una gran tiniebla y sombra de muerte. Hay algo pesado. Cuando entramos aquí en este lugar, ¿no? Hasta los propios propietarios de este lugar, después de que empezamos a tener reuniones, notaban que había algo distinto. ¿Por qué? Porque había personas de continuo alabando y adorando a Dios. Pero dice que ese lugar, esa región, estaba en esa condición. Pero vio una gran luz. Porque Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y es por eso que por más que haya en el lugar donde estemos o alrededor en donde estábamos, en la condición en la que esté, Cristo es la luz del mundo. Cristo es el que viene a transformar. Cristo es el que viene a iluminar. Porque nosotros en otro tiempo que pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero pastor, yo no hacía nada malo. El simple hecho de cerrar nuestro corazón a Jesús nos mantiene en una posición de tinieblas y de oscuridad. Pero yo nunca estuve en el ocultismo. No, el tener nuestro corazón cerrado para con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos hace estar en una posición de muerte eterna, en una posición de tinieblas. Y quizás sí sea tu caso, tu experiencia en el que el Señor te ha librado, te ha rescatado de todo ese lugar, del ocultismo, de pasiones desordenadas, de ser un instrumento en las manos de Satanás sin darnos cuenta, de lugares donde quizás bien literal, ¿no? Con altares hacen la muerte,
Pero cuando hay uno que se convierte, esa familia está viendo gran luz. Cuando hay alguien que se transforma en esa cuadra, esa manzana, ese barrio, está viendo una gran luz. Cuando hay un grupo de fe nuevo que se abre, está viendo una gran luz, que es Cristo. Ahora, esta luz que es Cristo vino a la tierra y dice que comenzó a predicar, a enseñar. Y empezó a predicar esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque desde que Cristo vino y esa potencia de su gloria, dice la palabra que la tierra está siendo llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, que en todo lugar Cristo ilumina. El mensaje llega. En algunos lugares más, en otros lugares menos, pero el mensaje llega. Pero cuando esta luz viene, cuando Cristo viene y nos ilumina, hay una forma de responder. Y es arrepintiéndonos de aquellas cosas que nos mantenían atados. En aquellas cosas que nos eran contrarias y que estábamos ofendiendo al cuerpo de Cristo. En aquellas cosas que estábamos ofendiendo al Señor. Cuando su luz viene y nos ilumina, hay algo que produce en nosotros que es arrepentimiento, porque este es el mensaje del reino de los cielos. Miren, con los jóvenes estamos leyendo los evangelios. Estamos leyendo Mateo, Marco, Lucas y Juan en simultáneo, porque no, si queremos conocer a Cristo tenemos que ir a la palabra. Pero cuando saltábamos el desafío, yo les hablaba y les decía, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo cuando leo la palabra me inspira en fe de una manera tremenda. Pero lo segundo que produce es me hace ver y decir cuánto tengo que arrepentirme, cuánto me falta cuando me comparo con el perfecto. Cuántas cosas tengo que dejar de lado. Cuestiones de celos a veces, cuestiones de orgullo, cuestiones a veces de falta de fe, de incredulidad. Y que quizás de puertas para afuera uno lo puede camuflar, pero cuando uno va a la palabra, va a las escrituras, esa luz nos alumbra y nos dice cuántas cosas más nos falta rendir. Pero no viene para condenar justamente, sino que Él viene para iluminar, para poder transformar con su luz, para poder transformar con su gloria. Ahora, cuando sigue el relato de lo que Jesús hacía, dice que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que en ese pueblo que estaba sentado en tinieblas y que vio gran luz, dice que había 4 pescadores. Estaba, dice, Simón, llamado Pedro, y su hermano, Andrés. Dicen que estaban pescando. Cuando uno lo lee a la luz del Evangelio de Lucas es cuando Jesús sube a la barca y después sucede el milagro de la pesca milagrosa. Pero en Mateo lo simplifica. Y agarra y les dice, Jesús, síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Porque Cristo nos llama y su luz nos lleva a arrepentirnos, pero Cristo con su voz cuando nos habla siempre nos llama a un llamado mayor, a una comisión, a un encargo mayor. A algo mayor Él siempre nos llama. Es por eso que nunca uno puede estar quieto. Es por eso que uno siempre está emprendiendo desafío tras desafío. Porque Cristo siempre nos lleva a algo mayor. Nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. Porque Cristo nos llama a algo mayor. Pero hay algo interesante. Y que lo vemos acá y que lo vamos a ver a lo largo de todas las escrituras. Y es que Cristo siempre llamó a las personas que estaban trabajando y que estaban ocupadas. Cristo viene a iluminar con su luz a todos. Pero cuando vemos la palabra de Dios, siempre llamó a los que estaban trabajando, a los que estaban haciendo algo. Cuando lo llamó a Moisés en el Antiguo Testamento, estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Cuando lo llamó a José,
Él siempre estuvo trabajando y haciendo algo. Cuando fue esclavo y preso, incluso estando preso, él se puso a disposición de brindar lo que tenía para los otros dos que estaban ahí interpretando sueños. Siempre estaban trabajando. Simón, Andrés, Juan, Santiago, siempre trabajando. El apóstol Pablo, Saulo, estaba trabajando en una mala comisión, en una mala consigna, pero estaba haciendo cosas, se estaba moviendo. Y Cristo los llama en ese momento. Pero ¿por qué es que Cristo nos llama a las personas que están ocupadas, que están trabajando? Porque Él viene a ordenar las prioridades. Porque Él nos viene a llamar a algo mayor. Él nos viene a llamar a algo mayor y para eso hay que ordenar las prioridades. No significa que Cristo, que salís de acá y ahora no, renuncio al trabajo porque tengo que servir al Señor. No, porque la palabra también nos enseña, el que no trabaje, que no coma. Lo dice la palabra, no se enoje conmigo. Entonces, ¿por qué es que viene a ordenar las prioridades? Porque eso mismo que vos hoy estás realizando, pero vos ponés en primer lugar esa consigna que el Señor te ha dado, ese encargo de ir y predicar la palabra de Dios en todo lugar y en todo momento, y lo ponés por encima de todas las cosas, de ser un pescador de hombre. Cristo va ordenando todo y va supliendo toda necesidad. No hace falta dejar, renunciar. A veces hay casos extremos en los que uno tiene que dar ese paso en fe. Pero miren, yo les quiero contar un testimonio. Hay un misionero, a mí me gusta escuchar mucho las historias de hombres, leer las historias de hombres, de mujeres de Dios. Y hubo un misionero en Argentina en la década de los 70, de los 80, sí, de los 70 en adelante. Un misionero llamado Rafael Hayat. Y él cuando estaba en su tierra, cuando él vivía en Estados Unidos, él era chofer de un colectivo, de un transporte de colectivo. Cristo lo llama y él pastorea una iglesia, se prepara allá en Estados Unidos y recibe el llamado de venir para la Argentina. Y cuando él empieza a trabajar acá en la Argentina, él no entendía por qué había tenido que estar trabajando o para qué le iba a servir haber sido colectivero de una empresa, de un transporte. Pero la cuestión es que cuando él llega acá, él hizo una obra preciosa recorriendo toda la Argentina, levantando iglesias, evangelismo con niños por medio de un títere, colaborando en la fundación de institutos bíblicos. Una obra de amor muy buena. Pero el instrumento que Dios usó es que le dio un colectivo como casa rodante y recorrió toda la Argentina en esa casa rodante. ¿Estaba ocupado o no en Estados Unidos? Estaba pastoreando, tenía su trabajo, pero Dios lo llamó a algo mayor. Y eso que Dios le había dado fue lo que le sirvió como puntapié para desarrollar la obra en donde tenía que ir a hacer. Entonces, en este llamado mayor, es renunciar al orden que nosotros tenemos nuestras prioridades. No tengo tiempo para orar por mis relacionados. No es que no hay tiempo. No está siendo nuestra prioridad. Una vez escuché a alguien, ya no recuerdo, pero alguien que decía, no ahorra el que le sobra plata, sino el que hace que le sobre. No le falta tiempo al que no tiene, sino al que le hace y se dedica a tomar y apartar ese tiempo para orar por sus relacionados y pasar tiempo por esos 5. Miren, mi hijo, ayer estábamos con mi hijo hablando, teniendo una charla previo a que le dé su regalo del Día del Niño. Mi hijo tiene 5 años y está jugando al fútbol. Entonces agarramos y dijimos, bueno, a ver, ¿qué amigos no conocen a Jesús? Entonces me empezó primero a mencionar lo de la escuela. Le digo, pero si Benja va todo, el hijo de los pastores, Pinilla, le digo, si él conoce a Jesús, le digo, no, vamos a pensar, le digo, a ver. Y entonces me empezó a tirar todo y dice, los que van a fútbol no conocen a Jesús, papá. Y empezamos a anotar, praf. Él ya tiene sus 5 relacionados. Y le digo, bueno, vamos a guardarlo en la Biblia para cuando vamos a leer, antes de dormir, siempre te acuerdes de orar que necesitan conocer a Jesús.
5 años, pero antes de dormir tiene su tiempo para orar por sus 5. ¿Por qué? Hay que ordenar las prioridades porque hay un llamado mayor. Un tiempo para apartar para el grupo de fe, para ir y compartir la palabra de Dios. Fíjense que no estamos hablando de viajar como viajaron nuestros hermanos a otro país, a otra nación. Gloria a Dios si hay un llamado hacia otra nación. Gloria a Dios. Pero vamos a empezar por lo que Cristo nos está encargando ahora. Esas personas que te relacionás día tras día. Ese grupo de fe que se tiene que abrir en tu barrio. No te estoy diciendo que hay que renunciar al trabajo y cambiar de empleo. No. Sino ordenar nuestras prioridades porque hay un llamado mayor. Y es que Cristo quiere salvar a todas las personas. Cristo vino a salvar a todas las personas y Cristo quiere usarte para que la salvación llegue a todo lugar. Entonces la luz llega y nos lleva a arrepentirnos. Donde había sombra de muerte, alumbra su luz. Y Cristo llama con su voz, con su poderosa voz, para alcanzar a todos y que empecemos a ordenar nuestras prioridades. Lo que Dios nos ha dado es lo que Dios va a usar para los milagros. Fíjense, hay una historia más adelante en el que mismo Pedro, hablando con Jesús, él ya había dejado las redes, ya había dejado absolutamente todo. Y Jesús lo vienen a apurar a Pedro y le dicen, che, ¿ustedes pagan los impuestos? Y Pedro dice, sí, lo pagamos. Y entró enseguida a la casa a hablar con Jesús. Jesús, me vinieron a decir si pagamos los impuestos. Y entonces Jesús agarra y le dice, mirá, Pedro era un pescador por excelencia, estaba con redes y le dice, mirá, agarrá tu caña de pescar, agarrá tu anzuelo. Y el primer pez que vos agarres, abrilo porque en su boca va a tener lo que necesitas para pagar. ¿A dónde lo llevó Jesús? ¿A qué campo lo llevó a Pedro? A lo mismo que él se había entrenado durante toda la vida para que ocurriera el mayor de los milagros. Hoy Cristo, que nos llama a un encargo mayor, a ordenar esas prioridades, Él también va a multiplicar esa capacidad que te puso en tu empresa, en tu emprendimiento, en tus estudios, para que las personas vean el milagro en el Dios en cual vos confiás y Él no te va a defraudar. Pero dice más adelante en este relato, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Porque Cristo sana y liberta a todos. Cristo vino a sanar y libertar a todos. No vino a sanar y a libertar a algunos, sino a todos. Y es lo que está establecido. Por sus llagas, nosotros fuimos curados. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Y en ella no hay sombra de variación. Si la palabra dice que Él vino a sanar a todos, Cristo vino a sanar a todos. Cristo vino a libertar a todos. Cristo vino a reconciliar todo. Cristo vino a desafiarnos. Pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Es lo que nos enseña su palabra, pero es lo que está establecido para que nosotros seamos parte. Pero hay algo tan hermoso, porque yo creo que en las Escrituras, que en la palabra de Dios, el orden en el que está escrito no es casualidad, sino que incluso los que después escribieron, el Espíritu lo estaba guiando a hacerlo de esa manera.
Pero hay algo tan asombroso porque Cristo iluminó, Cristo llamó y Cristo luego sanó y lo hizo parte a su equipo que había estado llamando y comisionando. Hoy Cristo sigue iluminando, Él sigue siendo la luz del mundo. Hoy Cristo sigue llamando. Hoy Cristo sigue sanando y sigue libertando. Porque Cristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero nos da el privilegio de ser parte en los milagros que Él hace. De ser parte de su obra tan maravillosa. Hoy Cristo lo sigue haciendo. Hace poco contaban, creo que el domingo pasado, confirmaban el testimonio de una persona en generación apasionada que oramos, que estaba en terapia intensiva, ya está de alta. Gloria a Dios se dice cuando hay. En respondiendo al llamado, estábamos orando por necesidades, por los milagros, y una persona que hacía 5 años que no podía hablar, que estaba mudo, recobra la voz y puede hablar. En Fray Luis Beltrán, nuestros hermanos se mudan y Dios resucita un muerto. Hace unos domingos atrás estábamos en la iglesia del pastor Verón, estábamos orando por necesidades. Una persona que tenía 4 hernias en la espalda desaparecieron. La profesora de canto no podía ni subir la escalera, tenía que dar las clases sentada, todo. La sanó. ¿Hay alguien orando puntualmente por ese milagro? Es el cuerpo de Cristo y es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Hoy, en su poder, en su gloria, Cristo sigue siendo luz y alumbrando en todo lugar. Yo no sé por qué relacionado estás orando, por qué ámbito. Cristo sigue llamando, Cristo hoy te sigue llamando a un llamado mayor. Él te quiere llevar a hacer algo mayor, del mayor de los encargos, que es predicar y proclamar a Cristo en todo momento y en todo lugar. Y Él hoy sigue libertando. No hay nada imposible para Dios que Él no pueda librar. No, pero no sabes la cantidad de santos, de Gauchito Gil, de cosas que hay en ese lugar. Cristo no ha perdido ninguna de sus batallas y Él tiene el poder para librarlos y libertarlos. Cristo es la potencia de su gloria que lo transforma todo. Y yo quiero, si el teclado me puede ir ya acompañando. Y yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Y puesto en pie, yo quiero que cierres tus ojos por un momento. La omnipotencia de Cristo hoy sigue siendo luz, llamando, libertando. Y con tus ojos cerrados yo quiero que pienses esta palabra. Un pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Una casa, una familia que estaba sentada en tinieblas vio una gran luz. Un barrio, una cuadra, una manzana que estaba sentada en tinieblas vio gran luz. Yo no sé dónde es que Cristo, en qué momento viste la luz de Cristo. No sé qué es lo que sucede alrededor en tu barrio, en tu familia. Pero ese lugar ha visto gran luz porque vos tenés la luz de Cristo. Yo no sé cuántas personas tienen que llegar esa luz y llegar ese mensaje de arrepentimiento, de transformación de vida.
Pero con tus ojos cerrados, yo quiero que vos lo pienses de esta manera. Porque esa familia, esa casa, ese barrio sentado en tiniebla y que vio gran luz, tiene que estar dentro de tus relacionados. Y si aún no lo has hecho, si no está en tu lista de oración, como estamos todos con los ojos cerrados, yo te pido que agarres allí tu celular, que agarres tu agendita o algo y anotás su nombre. Mientras, no somos chismosos acá, nadie va a estar mirando ni nada por el estilo. Porque vio gran luz y la van a ver por medio de ti, mi amado, mi amada. En ese lugar va a llegar un mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado por medio tuyo. Por eso anota, que quiero que tomemos unos minutos para que todos tengamos esas personas en nuestro tiempo de oración. A esas personas le va a llegar de que el reino de los cielos se ha acercado, porque en ese barrio se va a abrir un grupo de fe. Porque en ese lugar se va a abrir un grupo de fe. Gracias por su amén tan entusiasmado. En ese lugar se va a abrir un grupo de fe. Y Dios te va a usar a vos. Y ahora sí quiero que todos abran sus ojos y me miren por un momento. Esos relacionados están, vamos a comprometerlo, ¿no? A cargo tuyo. Porque yo no los conozco, el pastor no los conoce. Pero esas personas que estaban sentadas en lugares de tinieblas vieron gran luz. Y quiero que lo digas conmigo, por medio mío. Ese lugar, ese barrio, les va a llegar el mensaje del reino de los cielos. Porque se abre un grupo de fe. Porque voy a abrir mi grupo de fe. Pero más que llevarte algo motivacional, Cristo siempre obró de la misma manera. Hizo parte a su cuerpo. La palabra de Dios, las Escrituras, es el testimonio más vivo, fiel y verdadero de que Cristo sigue sanando, de que Cristo sigue liberando, de que Cristo sigue restaurando las familias, de que Cristo sigue transformando, de que Cristo sigue transformando los barrios, de que Cristo sigue transformando el tiempo, que Cristo sigue transformando absolutamente todo. Quienes nos precedieron en la fe y quienes son contemporáneos con nosotros, nos alientan y nos animan a hacer esas mismas obras y aún mayores. Cuando escuchamos a nuestro pastor, les dije antes, Dios siempre llama a los que no están quietos. Él nunca se quedó quieto y siempre Dios lo llama a algo mayor y tenemos que correr detrás de eso mayor que el Señor lo está llamando. Nos animan porque siempre hemos visto el respaldo de Dios y una vez más y como siempre lo vamos a seguir viendo porque Cristo es el quien llama. Y el Espíritu Santo de Dios, la potencia del Dios vivo en nuestro interior, es el que nos convence que Él sigue haciendo las mismas obras y aún mayores. Es por eso que yo quiero que allí en el banco donde estás, tú me levantes la mano si vos hoy decís, no conmigo, no con el pastor, sino con el Señor. Le decís, Señor, yo hoy me uno a tu fila para seguir conquistando. Señor, yo hoy me uno a tu fila para que tu luz siga transformando,
para que tu potencia, la potencia de tu gloria, entre a cada rincón de esta ciudad, entre a cada rincón de este barrio. Hay alguien que se une a las filas del Señor para que la potencia de su gloria transforme todo. Levánteme su mano en alto. Si hay alguien aquí dispuesto, si hay alguien que dice: Señor, úsame, levanta tus manos bien en alto, bien en alto, bien en alto. Sé intencional. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Y donde Él encuentra un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Quizás estás luchando en tu mente, pero ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Vos no te preocupes. La potencia de su gloria te transforma. La potencia de su gloria te da la capacidad. La potencia de su gloria nos libra de todo temor, de toda inseguridad, para proclamar la palabra de Dios y llevar su evangelio hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de Rosario, hasta lo último de cada barrio. Es por eso que con tus manos levantadas en alto, yo quiero invitarte a que vengas a este altar y que podamos adorar con esta canción: Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Este altar está abierto. Yo quiero invitarte, todos los que levantaron su mano en alto, que vengan aquí a este altar. Ven a este altar. Ven a este altar. Ven a este altar. Este compromiso no lo has tomado conmigo. No lo tomaste con una persona.